Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. So please pray together with me our Querida familia, EWTN family prayer. Today we pray for the homeless. hoy oramos por las personas sin hogar. Señor Jesús, te alabamos, tú que nos has enseñado cómo vivir y cómo amar. Te comprometiste a acoger en tu gozo eterno a los que dieron de comer, te vistieron y te recibieron en el más pequeño de tus hermanos. Ayuda a las personas sin hogar a encontrar un empleo, una vivienda digna y consuelo en su necesidad. Inspira a los líderes del gobierno y a los fieles con maneras de ayudar verdaderamente a las personas sin hogar a salir adelante y satisfacer sus propias necesidades básicas. Despierta de nuevo la caridad y la sabiduría de los corazones de todos. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. By your help we beseech Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Reading from the book of the prophet. Lectura del libro de Ezequiel. Thus says the Lord God, Así dice el Señor Dios: yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. put my spirit in you, Les infundiré mi espíritu y vivirán. I will settle you. Los colocaré en su tierra y sabrán que yo el Señor lo digo I am the Lord. y lo hago. I have promised, Oráculo and I will do it. del says the Señor. Lord. Verbum Domini. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Out of the depths, Desde lo hondo a ti grito, Señor. Lord, Señor, escucha mi voz. oh, let your ears be Estén tus oídos atentos sound of my a la voz de mi súplica. with the Lord. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. If you, O Lord, should Si llevas cuentas de los delitos, Señor, Lord, who could ¿quién podrá resistir? but with you is found Pero de ti procede el perdón, y así
infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. I long for you, O Mi alma espera en el Señor, soul longs for his espera en su palabra. soul hopes in the Lord Mi alma aguarda al Señor more than watchmen for day. más que el centinela la aurora. Hope for Aguarda Israel al Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. for with the Lord there is mercy Porque del Señor viene la misericordia, for it. la redención copiosa. It is he who will Y Él Israel redimirá a Israel iniquity. de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, Hermanos, those who are in the los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están en la carne, sino you are in the Spirit. en el Espíritu, If only the Spirit of God, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. whoever does not have the El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. to him. But if Christ, Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, the Spirit is alive, pero el Espíritu vive por la justicia. if the Spirit of the Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Verbum Domini. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. I am the resurrection and Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. whoever believes in me El que cree en mí will never no morirá para siempre. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Now a man was ill En aquel tiempo, from un Bethany. cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, Was the one who había caído enferma. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera,
El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas de Lázaro le mandaron un recado a Jesús diciendo, Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron, Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y vas a volver allí. Jesús contestó, ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dicho esto, Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí, porque crean. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos, vamos también y muramos con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. María respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María diciéndole en voz baja, el Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa, consolándola, al ver que María se levantaba y salía, deprisa la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó, ¿dónde lo han enterrado? Le contestaron, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste. Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. Era una cavidad abierta, cubierta con una losa. Dijo Jesús, quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le replicó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.
When I reread this passage, I was preaching. Cuando vuelvo a leer este pasaje, yo estaba predicando ayer en una parroquia y cuando uno lo vuelve a leer, le llaman la atención diferentes cosas porque uno lo lee en voz alta y el día de hoy, nuestro amigo Lázaro está dormido, pero lo voy a despertar. This great double meaning, Es un right? He's getting maravilloso doble and that's significado. pointing to his Está future señalando resurrection. hacia su futura And he's more than resurrección asleep, right? He's y dead. está más que dormido, The está apostles muerto. misunderstand him. If Los he's apóstoles sleeping, what's the big no deal? me lo entienden. Si You know, está he's dormido, using this porque powerful hay metaphor. problema. It's like Está utilizando esta poderosa metáfora, what he's pero ellos no comparing. entienden. But Jesus is Pero Jesús es una Lenten prefiguración y está aquí en liturgy nuestra liturgia de Cuaresma en preparación para la Pascua, and resurrection. donde va a But it's sufrir, pointing to our morir y future resucitar. resurrection, Está señalando hacia nuestra resurrection from futura the dead, resurrección, la futura the resurrección saving de mysteries Jesús, of our life. los misterios salvíficos de nuestras And it's vidas. set up in the text itself. You know, to Y point to his está puesto en el resurrection. texto mismo, Mary, señala hacia su Mary is resurrección. the one who anointed Vemos the que Lord María with fue la que fragrant ungió al oil, Señor con dried his feet with her hair. perfume y She's le actually going enjugó to los do pies that con in su the next cabellera. chapter. De hecho, John's ella hará eso pointing en el to it siguiente pasaje. because Jesus says, Y you know, they Juan lo protest señala this porque kind of Jesús kind of dice, giving to the poor. He said, let her keep cuando this protestan de costly que ese ointment for the day perfume of se my puede vender y burial, darle dinero a los pointing pobres, to él dice, his death and resurrection. guárdenlo So he cites that para in mi this sepultura. passage, the raising of Lazarus. Él cita The esa bands of resurrección de thought, Lázaro en este pasaje. with the Las stone, vendas, you know, that all el points to his sepulcro own con la piedra, todo esto señala and his a su own propio sepulcro y su burial cloths that are found. propia mortaja fúnebre. Lazarus is ill. Lázaro está But his enfermo, illness is not to end in death, but it is pero esta enfermedad no ha de terminar en muerte, sino es para la gloria de Dios, explica él. Y él demora su llegada, lo ama. Leemos, pero luego vemos que él se queda un par de días más y luego va. Cuando llega al sepulcro, ya han pasado 4 días desde que murió Lázaro. No hay duda de que realmente está muerto. Huele mal. No está solo dormido, no está en coma, sino que realmente ha muerto. The resurrection of Christ La resurrección de Cristo physical death and vence la muerte física y la muerte espiritual. Lazarus is going to come back to Lázaro va this life, a regresar a physical esta vida física que tenemos, But Jesus is going to pero do more Jesús than that. He's going va a to hacer más que bring ello. us back from a Él va spiritual a death traernos to de a vuelta new de una muerte realm, to a espiritual new a un nuevo land, reino, to a new a una nueva reality, tierra, a una realm nueva of the Father. realidad, Remember, Jesus al is going to reino be del passing Padre. through locked Recordemos que doors, Jesús appearing here and there, atravesará hard to puertas recognize. cerradas. He's in a different Será realm difícil de after his reconocer. resurrection. Está This is en a un different order of plano being diferente that he después de su has, a resurrección, new existence. una nueva existencia. So we have this spiritual death that Jesus is Así gonna que tenemos deliver esta us muerte from, and we espiritual de have la cual because of Jesús the ha de sin. liberarnos, que We tenemos have this por culpa sign del here pecado, y of tenemos esta coming señal, back from a physical death to point to this un retorno de una bigger muerte victory of física, Christ la mayor over victoria en sin, Cristo por encima del spiritual pecado, death. That's what por sin encima de la comes muerte to us. espiritual, porque The eso es original lo que sin of hace the el garden pecado. El robbed pecado us of original en el sanctifying jardín grace. del Edén nos roba de la gracia Baptism, santificante sacraments, a confirmation, través del gifts, that grace bautismo, los is sacramentos. given back to us. Recuperamos I esas can't gracias, do to algo myself, que do for no puedo myself. lograr por mí mismo. So we're not Así coming que back just to no a human estamos regresando life. solamente a una vida And humana. Mary or Martha María, says, you know, Marta even dice, if he incluso dies, si él muere, or Jesus says, even if a man dies, Jesús he dice, will incluso live. si un hombre muere, él tendrá vida. Martha gives this Y testimony. Marta da ese testimonio. Yo believe that you creo, are the creo Son of que God. tú eres el So Hijo de these Dios. signs are Así done to que estas cultivate señales this belief so that se we dan may para believe, cultivar Jesus la says. fe, para que creamos, This dice Jesús. revelation of himself Esta revelación de sí comes mismo
In deeds and words, the church teaches. Viene en hechos y palabras, enseña la iglesia. And Dave Verbum Lo enfatiza en Vaticano II, de Verbum, el documento sobre la revelación divina, it's not just these que no se trata solamente de but he palabras que confirms it. repetimos, sino que We Él can lo say he confirma. accomplishes Podemos it decir que by these incluso Él lo deeds logra that he does. a través de estos This life hechos he que wants to give realiza, us, that he esta vida que raised by the quiere Father darnos. Él es from the resucitado dead. por el Padre Power of de that entre los muertos, resurrection y el is poder given de to us esa through the gift resurrección of the nos es dado a Spirit. través del don Even del in the Old Espíritu. Testament, here, the first Incluso el reading, Antiguo Testamento, en la primera from lectura Ezekiel, de I will put Ezequiel, my spirit in you that you may live. yo I will settle you upon the land, thus you will know that I am les the Lord. infundaré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra, y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. El Señor infundirá su espíritu en esos huesos secos y volverán a la vida. Y luego Jesús habla de una tierra nueva, una tierra celestial. Se realiza en Él, se cumple en Él. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, incluso si muere, tendrá vida. Él personalmente es la fuente de esta vida a través de lo que ha hecho por nosotros, su pasión, muerte y resurrección. El catecismo dice que es Jesús mismo quien el último día resucitará a aquellos que creyeron en Él, que comieron de su cuerpo y bebieron de su sangre. Pensamos en San Juan capítulo 6, unos capítulos antes de esto. Él dice, aquel que come de mi carne, bebe de mi sangre, lo resucitaré en el último día. Ofrece ese alimento sobrenatural, espiritual de la Eucaristía, donde Jesús mismo será esa vida para la resurrección futura. Esta fe a la cual estamos llamados, Marta llega a una comprensión más profunda, da uno de los testimonios más profundos. Dice, sí, Señor, he llegado a creer que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que vino al mundo. Ella está reconociendo la divinidad del Señor a través de la fe. Cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, Él es aquel a quien nos aferramos en la fe para recibir ese espíritu, para recibir esta vida nueva. El catecismo dice que la fe, primero que nada, es una adherencia personal a Cristo, y sometemos nuestro intelecto y nuestra voluntad a todo lo que Dios ha revelado y nos aferramos a Él, porque Él es la resurrección. Él es a quien acudimos para esta vida plena. Él es a través de quien recibimos ese poder y ha de volver en la segunda venida para renovar al mundo, para transformarlo. Cuando venga en su gloria con todos sus ángeles, será transformado y se lo entregará a su Padre. Y ese es el momento en que la resurrección de nuestros cuerpos sucederá. Morimos a este juicio en particular, vamos al cielo o al purgatorio, al infierno, y al final de los tiempos, con la segunda venida, nuestros cuerpos son resucitados. Nos uniremos nuevamente a nuestros cuerpos, seremos transformados por la gloria del Señor. Lo que también es poderoso para mí en esta escena es que Jesús está profundamente tribulado por la muerte de Lázaro. Leemos que cuando Jesús vio a María llorar, la hermana de Marta, cuando Jesús la vio llorar, los judíos que habían ido con ella llorar, se perturbó profundamente. Al ver su tristeza, Betania está a unas 2 millas fuera de Jerusalén. Lázaro tuvo su propio sepulcro privado, probablemente era un hombre adinerado. María tiene ese perfume caro, así que esto sugiere que Lázaro tenía medios, probablemente muchos amigos, todos habían ido a estar ahí, a llorar con él. Y la multitud, la muchedumbre se acerca al sepulcro y Jesús ve cómo sufren y se perturba profundamente. Jesús, cuando encuentra este mal de la muerte, en sí mismo no es mal, es consecuencia de la caída
del troubling mal en el jardín del because as he Edén. goes to the Es tomb and perturbador walks it porque out, luego cuando he's va al perturbed sepulcro después de again when ello, he came to the es, tomb. se perturba nuevamente cuando llega al Another word sepulcro. for it En otras in the palabras, Greek is that he was en, deeply en griego shaken. When we dice que encounter evil, se we can't estremece help but profundamente experience this. cuando Somebody might encontramos el lie to mal, us or someone does something cuando alguien horrific or terrible nos or miente o hace algo betrayal, terrible, some la real hurt. traición, It shakes us, doesn't it? nos We don't sacude, expect it. We expect nos estremece honesty porque and no lo goodness from esperamos. people. Esperamos We expect honestidad y bondad de this parte de life las personas. given to us by Esperamos God, this world esta given to us vida by God, dada a nosotros not to por Dios, have this que no evil in it. tenga, que no But it contenga exists ese because of mal, the pero fall in the existe garden. debido a la caída And en it el shakes us. jardín del We Edén visit y nos our friend in the estremece hospital who's deeply suffering. It gives us cuando, pause. cuando We're in the visitamos a un presence. amigo que está en el As hospital Christians, sufriendo we know mucho. and maybe Nos experience this estremece. presence of God working in the person. You can sometimes just feel the presence of God and O see cuando this suffering vemos la acción de Dios en disturbing at una times. persona. So Jesus sees this, Jesús ve and we're esto told that he y leemos que weeps. Él llora. And Jesus, we're told, and Jesus wept. Leemos y Jesús lloró. He's giving us an Jesús example that lloró. Nos it's está dando un okay ejemplo to weep. de que está bien Okay llorar. to Está feel bien this sentir disturbance at evil. That esa yes, a good God, perturbación ante el mal. influential God is in Sí, control of everything. Dios es He bueno y mysteries all providencial y allows all this controla to todo. happen. Es un misterio porque And it permite calls que for todo tears. esto And suceda. Y it eso calls causa lágrimas en la when we vida. experience real suffering. Cuando experimentamos All this sufrimiento is verdadero. allowed Pero so todo that we esto may es believe and permitido see the para que glory of podamos God, creer y not ver la just gloria de words, Dios, no but solamente deeds. palabras, And that's what we should sino expect hechos. from God, Y eso es lo que debemos even esperar de today in Dios. our life. Deeds that Incluso God is at work. We heard that en nuestras recently in the vidas hoy, readings that the Father and Dios God obra en nuestras are at vidas. Lo work. acabamos de leer hace God's poco en work las is going to Escrituras. have El an Padre y effect. yo obramos. So if we have La obra de Dios faith, tendrá un especially efecto en we can nuestras vidas. Si overcome tenemos sin fe, with en love. especial podemos superar el And we need pecado to en have nuestras that vidas. hope, that Nos hace confidence falta that tener God esa is esperanza, not esa just a God of confianza en Dios words de que and no es solo un Dios nice words, consoling de palabras words, bonitas, de but palabras He's a que dan God of consuelo, deeds. sino que He es un brought the Dios Israelites out of de bondage to the acciones. land Yo promised, saqué a the land los of flowing with milk and honey. israelitas And de He's la going to bring esclavitud en us Egipto y los into a llevé a la heavenly tierra de blessed leche y life miel. in this veil Y Él ha here de in a llevarnos world a that la tierra has prometida true evil después and de este suffering, mundo que tiene and tanto a mal y world that truly sufrimiento, has sin that we un mundo que struggle with and realmente we're combating tiene pecado, during que Lent. combatimos durante He's Cuaresma. going to be there for Él us to ha de estar ahí por protect us. nosotros para guiarnos But hacia la if we victoria. humble ourselves and have Si faith nos and we come humillamos to y Him tenemos fe in the y sacraments, acudimos a Él en los repent of our sacramentos, sins, confessing si our nos sins, arrepentimos de nuestros receive Him in pecados, the Eucharist, come to si lo adoration, recibimos en la beg for that Eucaristía, grace to overcome sin. si le pedimos esa And we can gracia para say, que like superemos el Martha, I pecado, have come podemos to decir junto con believe. Marta, he llegado a And many creer. crowds were told, and many came to Y con la believe. muchedumbre, It's muchos that llegaron a challenge of creer en faith, Él. not to Ese desafío just de la try it fe, on my own no solamente strength, tratar de but live by the depender en power of mis that propias Spirit, fuerzas y vivir to live by sino faith, vivir por el poder del to Espíritu, come to vivir God and to ask por la for fe, that victory acudir a Dios y in our pedirle life esa and in victoria en the lives nuestras of others. vidas y en las vidas de nuestros prójimos. Let us profess our faith. Profesemos I believe nuestra fe. in one Creo God, en un solo Dios, Father Padre Almighty, Todopoderoso, maker of heaven Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. I believe Creo en un solo Señor, Jesucristo, only begotten Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, God from God, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho.
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Let us pray to the Father who gave Roguemos al Padre quien nos dio a su Hijo para morir en la cruz por nuestra redención. May God's blessing of Que la spiritual bendición de Dios y fortaleza y sabiduría y be with alegría our Holy Father in estén con abundance, nuestro Santo together Padre en with his fellow abundancia, bishops, junto priests, con sus hermanos obispos, sacerdotes y diáconos. Roguemos al Señor. that justice may be Que la justicia established on the earth, sea so establecida that en the la tierra nations may be para que blessed las naciones with sean God's good. bendecidas We pray por to la the paz de Lord, Dios. Roguemos al Señor. that in this season of Lent Que en we este may tiempo de ponder the Cuaresma Lord's work of meditemos las salvation, palabras de so that we may salvación del grow Señor in his para que likeness. aumentemos We pray to the Lord. en semejanza a Él. All Roguemos those al faced Señor. with difficult Para todos los que se decisions, enfrentan they a may receive the decisiones grace difíciles, to que discern reciban the la will of gracia God para discernir la and act voluntad de Dios y obren según ella. Roguemos al Señor. for all the faithful departed. Por todos los fieles difuntos que vivan en unión con Dios en pureza de corazón, roguemos al Señor. Eternal Father, through this season, Padre eterno, en este tiempo de Cuaresma, toca y sana nuestros corazones para que más generosamente respondamos a tu invitación a la conversión y santidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Who
Pray, brethren, that my Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. hear us, Almighty God, Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. It is truly right. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor As nuestro. true man, Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro, Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unidos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. You therefore, most merciful Father, Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. remember, Lord, your servant, Acuérdate, Señor, de tus hijos and all gathered here y who de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Therefore, Lord, we pray, graciously accept this Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos.
those you have chosen. Bendice y santifica esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, Make it que spirit se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, On the day before el cual a víspera de su pasión he took bread tomó pan en sus santas y venerables manos, y y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, broke the bread and lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: take this, Tomen all of you, y coman todos de él, for this porque is esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. in a similar way when supper Del was mismo ended, modo, acabada la cena, he took this precious tomó este cáliz chalice glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, and gave the chalice to y lo dio a sus discípulos, diciendo: take this, Tomen all of you, and drink y from it. beban todos de él, For this porque is este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, which will be poured que out será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. do this in Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, Lord, as we Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, we, your de servants, su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. in humble prayer, Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia filled with every y grace bendición. and heavenly blessing. Remember also, Lord, Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. grant them, O Lord, we A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, a place concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. to us also Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, John the Baptist, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé y todos los santos. beseech you into their company, Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, en unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia
saecula saeculorum. Recepti salitaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opere misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Viatum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignities, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Behold the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Everyone who believes, who lives and believes. Todo el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre, dice el Señor. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, si no puedo recibirte bajo el velo sacramental, yo te imploro con un corazón lleno de amor y con ansias de que acudas espiritualmente a mi alma a través del Inmaculado Corazón de tu Santísima Madre y me sostengas por siempre, tú en mí y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad, en María. Amén. watchman for daybreak. Everyone who lives and believes in me will not die forever, says the me
Let us pray. Oremos. We pray, Almighty God, Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dominus vobiscum. Bow down for the blessing. Inclinen la cabeza para la bendición. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédeles recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite missa est.
Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.